Bien, desde que Xi Jinping llegó al poder en la República Popular de China, desde precisamente que él accede al máximo mandatario de China, la sistemática violación de derechos humanos y en un punto particular la gran falta de libertad en materia religiosa ha sido más que una evidencia. Y en este sentido se puede vislumbrar desde distintas perspectivas. Llama mucho la atención, sobre todo estos últimos tiempos, la sistemática comisión directamente de crímenes internacionales contra la minoría musulmana uigur. Se está hablando y se está acreditando que se ha construido el mayor campo de internamiento de todo el mundo para colocar allí todos los disidentes de esta etnia uigur religiosa musulmana dentro de China, y sobre todo también una política incluso de secuestro de niños uigures que son apartados de sus familias para ser reeducados directamente por el Partido Comunista Chino. Y esta supresión religiosa de esta minoría también llama mucho la atención, no desde ahora, sino desde la ocupación de China sobre el Tíbet, cuál ha sido la política sistemática de violaciones de derechos humanos contra los tibetanos budistas. Y tanto es así que ya la Comisión Internacional de Juristas en 1959, en un informe que presenta la Asamblea General de Naciones Unidas, ya se habló de un genocidio religioso cometido contra el pueblo tibetano. Y ahora se une en los últimos tiempos la represión contra los religiosos practicantes cristianos, entre otras de la Iglesia del Dios Todopoderoso, los cuales se unen a otra minoría religiosa que de forma sistemática está siendo suprimida en China. La razón de todo esto, ¿por qué China, el Partido Comunista Chino, se empeña en suprimir a todas estas manifestaciones religiosas dentro del país? Porque para el Partido Comunista Chino cualquier organización que cuestione la autoridad del partido pues es una amenaza para el Estado. Bien, la situación de los cristianos chinos pertenecientes, entre otros, a la Iglesia del Dios Todopoderoso, pues si se revisa el informe anual que acaban de publicar, la situación en materia de derechos humanos es más que alarmante. Aquí, dentro de esta situación y de persecución religiosa a esta minoría cristiana china, de esta Iglesia del Dios Todopoderoso, no es únicamente una cuestión de violación de derechos humanos, ni es únicamente una cuestión de violación de una libertad religiosa, sino que se están cometiendo crímenes internacionales. Hay documentados crímenes internacionales de tortura, y esta sistematicidad y este ataque generalizado contra estos cristianos chinos con esta envergadura, y si se van documentando como se está haciendo en estos informes anuales, pues pueden arrojar y llevar un balance de que se está cometiendo un crimen contra la humanidad. Por lo tanto, la situación de los cristianos de la Iglesia del Dios Todopoderoso pues atañe ya no únicamente a China, sino a toda la comunidad internacional, porque las violaciones de derechos humanos han traspasado un umbral y se están cometiendo contra ellos crímenes internacionales que debería tomar nota la comunidad internacional. Entre otros, distintos órganos de las Naciones Unidas ya están investigando esta sistemática violación de derechos humanos contra estos cristianos de esta iglesia. Hay muchos expertos internacionales que han estudiado esta cuestión y este uso indiscriminado y manipulado del Código Penal en China, y entre ellos se puede destacar opiniones tan reputadas como el del parlamentario belga Willy Fautré, el cual es el director además del Human Rights Without Borders,
que ha examinado esta cuestión y ha publicado distintos informes, como también lo ha hecho el sociólogo y académico italiano Massimo Introvigne y el profesor de la Universidad de Nevada, Richardson. Bien, todos ellos han examinado y también está publicado en distintos informes de esta iglesia del Dios Todopoderoso, donde distintos estudios y análisis nos llevan a la conclusión que la utilización del artículo 300 del Código Penal no es sino un ataque por parte del Partido Comunista Chino contra las distintas minorías religiosas dentro del país, y lo que hacen es la utilización y criminalización de la devoción religiosa como interpretada como un ataque al Estado chino. Bien, este artículo 300 del Código Penal chino y de su ley criminal, en un principio fue redactado en 1997 y posteriormente reformada en el 2015. En el 2015, donde incluye hasta penas, con la novedad que incluye penas de cadena perpetua, simplemente por organizar o utilizar un sentimiento religioso que el Código Penal dice que puede ser sectario. Entonces, esto se dice que es un saboteamiento de la aplicación de la ley penal china, y que ciertas prácticas religiosas que no reconoce el Partido Comunista chino, ellos utilizan el término Xie Jiao como secta, ¿no?, en enero del 2017, haciendo una manipulación de este artículo 300. ¿Por qué manipulación? Manipulación porque es algo que no es nuevo y que no es algo que por primera vez ha utilizado el Partido Comunista Chino. Lo que ahora es un atentado contra el artículo 300, con anterioridad, esto en época maoísta y de la Revolución Cultural se conocían como crímenes contrarrevolucionarios. Esto es, cualquier disidencia contra el Partido Comunista Chino era tratado como un crimen contrarrevolucionario en 1997 con esa reforma. Y ese crimen contra la seguridad del Estado, que acarrea estas penas ahora desde el 2015 como que de cadena perpetua, pues se ha reconducido a situaciones de adhesión a esas Jiao, a esas confesiones religiosas no reconocidas por el Partido Comunista Chino, como es la Iglesia del Dios Todopoderoso. Si los análisis que se han realizado de más de 1000 sentencias condenatorias en este último año a representantes de esta confesión religiosa cristiana, precisamente apuntan a eso. Simplemente, por citar algunos ejemplos que salen de estas sentencias condenatorias, el haber encontrado por parte de las autoridades policiales en casa de un practicante religioso cristiano de la Iglesia del Dios Todopoderoso únicamente 300 libros religiosos ha supuesto una sentencia condenatoria. El haber filmado y diseminado vídeos única y exclusivamente de carácter religioso ha supuesto condenas por parte de los tribunales chinos. Incluso, como anécdota, hasta los que maquillaron a estos religiosos para que pudieran rodar estos vídeos, simplemente quienes participaron en el maquillaje, estos también han sido condenados por atacar a esa seguridad del Estado de China. Y gente que se ha reunido de forma privada en sus casas para hacer estas prácticas pacíficas, o el haber diseminado por internet algunas de estas prácticas religiosas de esta minoría cristiana, esto ha sido considerado como una violación del artículo 300 de la ley criminal china y ha acarreado penas de prisión para todos ellos. Algunos penas de prisión y otros han sido torturados hasta la muerte. A todo ello debe unirse que se ha llamado la atención respecto de esta práctica manipulatoria de la ley criminal china a el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias,
que está tomando nota de esta situación. Y lo que llama más la atención también, y esto es algo que debe ponerse en conocimiento y deben saber los gobiernos occidentales, es que China continuamente ejerce presión sobre distintos gobiernos de terceros países, europeos y de otros sitios, para que silencien este tipo de situaciones. No solo esto, sino para que se deniegue el asilo a todos los practicantes cristianos de esta Iglesia del Dios Todopoderoso, cuando en su país tienen una represión y vulneración de derechos humanos más que acreditada. Respecto a todas las minorías y a todos los grupos religiosos en China, y en especial ahora mismo, desde hace unos pocos años, contra los practicantes cristianos de la Iglesia del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, supone una violación esta situación de la misma Constitución china y de los compromisos internacionales que tiene China en materia de derechos humanos. Pero ya sabemos que para China los derechos humanos es papel mojado y que su extorsión a estados occidentales y a estados de todo el mundo respecto siempre a la amenaza del boicot comercial o de las amenazas económicas y de la deuda pública, pues pueden más que la voluntad política de algunos estados. Y esa es la arma que la utilizan. Por lo tanto, ahí ni Naciones Unidas ni, por supuesto, los distintos estados deberían ser cómplices de esa situación. Y, por lo tanto, deberían denunciar que esa manipulación y esa aplicación del artículo 300 de su ley criminal es contraria a la Constitución china y es contraria al derecho internacional de los derechos humanos. Y los practicantes cristianos de la Iglesia del Dios Todopoderoso ni son un peligro para la sociedad, ni amenazan ni son un crimen contra la seguridad del Estado, sino que de forma pacífica, única y exclusivamente lo que quieren hacer es, de forma discreta y particular, continuar desarrollando su fe religiosa. Únicamente eso. Y de forma pacífica y sin subvertir ningún orden público. Por lo tanto, ese miedo que tiene el Partido Comunista Chino a que se utilice la religión para derrocar al Estado, pues en absoluto obedece a la realidad de los hechos ni permite la aplicación de ese artículo 300 de la ley criminal para dictar en este último año más de 1000 sentencias condenatorias contra practicantes de esta Iglesia.